¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos cada semana a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar, a conseguir esto de que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para conseguir dinero constantemente, y hacerlo además con sensatez, con cabeza, a largo plazo y acompañado, como cada semana, de los mejores. Así puedo saludar a mis mosqueteros habituales. Domingo Soriano, ¿cómo estás, Domingo? Pues muy bien, muy contento de estar aquí una semana más con vosotros, también con Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien, yo estoy estupendo. ¿Tú? Muy ¿La bien. semana? ¿Bien? Bien. Importante el programa que tenemos hoy por delante. Ya les voy a adelantar enseguida por dónde vamos a ir, pero antes, desde Value School, hoy nos acompaña Fernando Sánchez de Bernardo. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, otra vez con vosotros. ¿Le hemos dado descanso a Luigi hoy? Sí, otra vez. D'Artagnan para otro día. Me alegro mucho que estés con nosotros, Fernando, además por un programa como el de hoy, en el que vamos a repasar, porque, a ver, una de las cosas buenas que tiene ser el director de este programa es que hemos tenido hace unos días la conferencia anual con inversores de Cobas Asset Management, y yo he llamado a Cobas y he dicho, oye, me tenéis que traer algún analista para comentarlo aquí y para profundizar en algunas cosas. Dicho y hecho, ahí tienes a don Iván Chevedine. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vosotros por estar siempre disponibles, por querer venir y por otorgarnos un poco el privilegio de poder tener de primera mano esos comentarios y esa profundidad sobre las cosas que tratasteis en la conferencia anual, y más un miembro tan destacado del equipo de analistas como eres tú. Ya me gustaría venir más veces, pero el tiempo es el que es y hay que dedicarlo el 90 y muchos % a analizar compañías. Y por para eso sacar rentabilidad para los partícipes. Y por eso sacáis las rentabilidades que sacáis. Muy bien, Iván. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí, y como estamos todos, pues comenzamos. Bueno, pues como decía, vamos a tratar con profundidad, con análisis, también aquí los mosqueteros, como digo yo, que me acompañan cada semana, vamos a tratar de arañar y de ir pellizcando más a Iván para sacar los detalles de esos análisis. Vamos a pedirle alguna tesis de inversión de las que tienen en marcha en Cobas Asset Management y ver un poco también cuál es su visión de cuál es la situación que estamos atravesando y cómo está preparando las carteras Cobas Asset Management. Esto va a ser enseguida, vamos a arrancar ya mismo la entrevista, pero antes déjenme que les recuerde que nos pueden seguir a través de cualquier plataforma, nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar los domingos de 2 a 3 de la tarde, como están haciendo ustedes ahora mismo. Si no han podido el domingo de 2 a 3 de la tarde, pueden hacerlo a cualquier hora a través del podcast, en todas las plataformas. Y si lo que quieren es vernos el domingo de 7 a 8 de la tarde, que se lo han perdido el lunes de 7 a 8 de la tarde, que tampoco han podido, a cualquier hora en YouTube. Ya no tienen excusa, y además nos ven aquí cómo hablamos, cómo nos hacemos gestos y cómo operamos aquí cada fin de semana en Tu Dinero Nunca Duerme. Yo ya me voy a callar porque es tiempo de escuchar a Iván Chevedine. Bueno, pues entramos de lleno en tiempo de entrevista. Vamos a hablar, insisto, con Iván Chevedine sobre todo lo que dio de sí esa conferencia anual de inversores, y le vamos a pedir que nos ilustre, que nos ilumine con algunas de las tesis de inversión que más domina. Ha presumido de trabajar 91% de su tiempo en análisis, pues ahora Iván, es tiempo de demostrarlo, pero es tradición, es un programa de tradiciones este nuestro, y bueno, pues la primera de las preguntas la tiene Value School, normalmente Luigi, hoy Fernando. Tu turno. A por ella. Iván, tuvimos la conferencia la semana pasada, fue la verdad extraordinaria, estabais todo el equipo. Bueno, eché de menos a Carmen, que me acabo de enterar que ha sido madre. Correcto. Así enhorabuena. Sí, señor. Enhorabuena, sí, señor, enhorabuena. Gran noticia. Y por otro lado también festejar que estuvo Min-Kun Chan, con lo cual, pues si no te parece mal, vamos a intentar entrar por la parte de Asia. ¿Vale? Perfecto. Min-Kun Chan, hay que recordar, es uno de los destacados miembros del equipo de análisis, pero el que tenéis in-house allí en Asia. Correcto. ¿Dónde está exactamente Min-Kun? Shanghái. En Shanghái. Quiero recordar que es de Taiwán, o sea sí. Que vamos. Bien, estuvo contando en la conferencia algo sobre la parte de inversiones que tenéis en Asia, alrededor creo que era el 12% de la cartera. Correcto. Vale, más o menos creo que eran unas 11 compañías, 12 compañías, aproximadamente un 1% de cada una de ellas, ¿no? Básicamente, Corea, Japón. Claro, mi pregunta es, con todo este ruido que está habiendo en Asia,
¿Cómo es posible que, bueno, para entenderlo mejor, el crecimiento en Asia es alrededor de un 5%, mientras que en Europa, Estados Unidos, alrededor del 1%? Bueno, teniendo 12% solo de peso de cartera en Asia, con unos crecimientos mayores, teniendo a Min-Kun Chan ahí en la sede, ¿cómo es posible que no tengamos más o que no tengáis más presencia en la cartera de empresas asiáticas? Es muy buena pregunta y en parte la respondimos en la conferencia. Hubo una diapositiva donde se mostraba, si bien es cierto, tenemos directamente solo el 11-12% invertido en compañías, básicamente coreanas y japonesas, indirectamente tenemos 2/3 de la cartera expuesta a Asia en general, a Asia emergente, hacia China, Japón, y por darte un ejemplo, pues los coches, Renault vende ahí un porcentaje, Danieli vende un porcentaje ahí, las compañías de petróleo, ¿dónde viene la demanda de petróleo? Pues de Asia, de China, del sudeste asiático. Si bien es cierto, tenemos solo el 12%, indirectamente tenemos mucho más. ¿Y por qué? Porque preferimos que, por ejemplo, en su día siempre decíamos BMW está invertida, es una compañía alemana, pero tiene una parte importante en China. Preferimos que el gestor de BMW, de Renault, de Danieli o de la compañía que sea, controle al chino o al japonés o al asiático de turno en su empresa. Y nosotros hablamos con la compañía que está aquí. Eso quiere decir que indirectamente estamos muy expuestos al crecimiento global de la economía. ¿Cuáles son las ventajas del mercado asiático? El mercado asiático en general para el inversor particular español es un gran desconocido y de hecho tendrá en su cabeza la bolsa japonesa que bueno, pues después del pinchazo de la burbuja que tuvieron hace ya más de 20 años, pues queda en el imaginario, bueno, que la bolsa, aparte de ser una gran desconocida, como que no ofrece rentabilidad, que la economía japonesa está estancada. Sin embargo, vosotros en la conferencia anual disteis algunos detalles interesantes sobre las ventajas y las mejoras que están sucediendo en los dos principales mercados asiáticos en los que tenéis exposición, que es tanto Corea como Japón. ¿Cuáles son las ventajas de las empresas que cotizan en estos dos mercados? Gracias por la pregunta. Min-Kun lo explicó creo que bastante bien. Las empresas han acumulado muchísimo dinero, muchísima caja, las compañías con deudas poquísimas, y además el gobierno corporativo está cambiando. ¿Esto qué quiere decir? Que se está incentivando a las compañías a o a hacer recompras o a pagar dividendos, a hacer algo con ese dinero. Y muestra de esto es que Warren Buffett está invirtiendo ahí. Esta semana, no me acuerdo qué día, en el Wall Street Journal sacaron un artículo en este sentido. Por ejemplo, ponían en este artículo que Mitsubishi está recomprando o ha anunciado una recompra de $2.200 millones. Todas las compañías que tenemos en cartera, no todas están recomprando, pero algunas de ellas sí que han anunciado recompras. Y, por ejemplo, en Corea, dio un dato muy interesante, Min-Kun, que cada vez hay más inversor, digamos retail, como tú o como yo, que está invirtiendo en bolsa. Eso hace que los gobernantes se preocupen más por el inversor minorista y por eso viene esa preocupación para protegerlos con estos incentivos a recompras o a que hagan algo. Incluso, no recuerdo el porcentaje, pero era como un 50-60% de compañías que estaban cotizando por debajo de su valor en libros, cuando en Europa o en Estados Unidos no llega ni al 15-20%. O sea, que son mercados cuyas compañías están profundamente infravaloradas desde ese punto de vista. O sea, sí, que se puedan... por eso, precisamente, que estéis encontrando buenas oportunidades, ¿no? Yo, de hecho, tuve la oportunidad de ver la conferencia y recomiendo a todos nuestros oyentes que la vean, porque este tipo de conferencias son muy interesantes, no solo para conocer a los gestores de primera mano y las carteras, sino para aprender.
porque es que se aprende muchísimo. Creo recordar que el dato que había dado vuestro analista en Asia era concretamente que en apenas 15, 20 años el número de coreanos que ha pasado a invertir en bolsa ha pasado del 10 al 30%, con lo cual se ha triplicado, se ha multiplicado por 3, y eso, claro, hace que ante un mayor número de personas, votantes, expuestos en el mercado bursátil, haya habido también un mayor interés por parte del gobierno coreano para favorecer regulaciones que protejan al inversor. O sea, que digamos que ahí están alineados, ¿no? Sí, y el dato es más interesante porque en 2019 eran más o menos 6 millones de inversores minoristas en Corea, y a día de hoy son poco más de 14 millones. O sea, El crecimiento ha sido en 3-4 años. Los últimos años. Es que esto del gobierno corporativo de las compañías asiáticas siempre ha sido uno de esos temas. Ha sido el mantra por el que no se invierte ahí. No se invertía por esta sensación, porque lo has dicho sobre todo para los oyentes recién llegados, un poco lo que se decía, el tópico. Yo planteo el tópico y tú me dices cuánto hay de verdad y cuánto de exageración. Es que algunas de esas grandes compañías asiáticas, sobre todo las coreanas, japonesas, iban acumulando caja, iban acumulando dinero, que en teoría es bueno, pero como lo podían tener ahí, digamos, no sé, acumulando polvo, casi podríamos decir, durante años, durante décadas, el accionista podía decir, no, si esta compañía vale más porque no tiene deuda, porque o si la que tiene la podría pagar con la caja, porque tiene una solidez de balance brutal. Pero claro, 20 años después, cuando el dinero sigue en el balance, y yo como accionista, ¿cómo me beneficio? Si nunca hay un dividendo, si nunca hay una recompra de acciones que mejora mi posición, si nunca ni siquiera hay una inversión en otra compañía. Dices, sí, bueno, pues es dinero que potencialmente podría servir, pero que no se aplica para nada. Y dices que ahora está cambiando. Entonces, ¿era tan verdad ese tópico o no? ¿Y ahora cómo está cambiando eso? Pues mira, por darte datos exactos, Samsung C&T, que es el holding de Samsung Electronics, y Hyundai Motors están amortizando autocartera. LG Corp, Kia, Movies, KT Corp, que es como la telefónica de Corea, están recomprando acciones. Entonces, sí que hay un cambio real, tangible que está habiendo en el mercado. Eso es un cambio de cultura. No, digamos que estas compañías o los gestores de estas compañías no hacían una política de asignación eficiente del capital, sino que se dedicaban a acumular caja, pero no hacían nada con especie de... Además, cuando iban los inversores europeos a hablar con ellos y preguntaban, se ofendían, porque sí, porque hay que tener caja y ya está. Muy una cuestión cultural. Sí, decían, no, es extremadamente que somos así, conservadores. Muy conservadores, que no hemos llevado un susto. Hombre, pero tienes ahí dinero para comprar 10 veces tu compañía. Vamos a hacer algo con eso. Hemos tenido algunas compañías que cotizaban menos de lo que tenían en caja. Fíjate. Sí. Bueno, hemos visto Asia, Min-Gun, y sí que disteis en la conferencia, Iván, también algunas pistas un poco de cuáles son los headlines que tenéis ahora por delante en la compañía, ¿no? Hemos tenido ya aquí en Tu Dinero Nunca Duerme algún miembro del equipo de relación con inversores hablándonos de esos planes de empresa, de esos planes de empleo como solución que habéis encontrado vosotros como uno de los actores importantes dentro de la industria para poder dar solución al ahorro a largo plazo clásico de las pensiones, que ahora está tan castigado en España, por vía de esos planes conjuntos con las empresas. Pero ¿cuáles son las otras 2-3 novedades que destacarías de la conferencia? Pues quizás, bueno, a mí me gustaría tocar varios puntos, pero novedades, lo que es el fondo, te diría el lanzamiento del plan de empleo y las aportaciones periódicas en la área privada de Cobas. Y el plan de empleo, como bien dices, es prácticamente una respuesta del sector. Varias gestoras lo están haciendo porque ha cambiado la regulación y te está limitando la aportación que puedes hacer a los planes de pensiones hasta 1.500 euros. Entonces prácticamente lo están quitando. Entonces, ¿qué alternativa hay? Que la empresa monte un plan de empleo y para eso nosotros se lo gestionaríamos y con eso llegarían a 8.500. Más 1.500 serían 10.000. Hombre, más o menos ya es una cantidad importante. ¿Y por qué hacer esto? Porque creo que acá podemos hablar directo, ¿no? La seguridad social es una estafa piramidal. Si es que no hay más jóvenes aportando
es que nosotros, a nuestras edades, no nos debemos hacer ilusiones que vamos a cobrar alguna pensión por más mínima que sea. Es simplemente matemáticas. O vamos a cobrar una pensión ridículamente baja o nada. Entonces, lo que recomendamos siempre desde Cobas es invertir a largo plazo. Una de las opciones es el plan de empleo, otra de las opciones es invertir en fondos. Y para que te ayude en la disciplina, a veces es mejor hacer una aportación periódica. Si te desentiendes, que dices, siempre me preguntan, ¿es buen momento para invertir o no es momento para invertir? Es que nadie tiene la bola de cristal. Si me escucha decir esto Paco, me va a matar, porque él dice que hoy es el buen momento para invertir. Aquí solemos decir, el mejor momento fue ayer. Fue ayer. O sea, hoy tienes que invertir. Como no tienes ni idea, pues hazlo periódicamente, y si la bolsa cae, haz una aportación más grande. O sea, la disciplina en el ahorro es súper importante. Y así compensas entradas que han sido en pico, en valle, y la rentabilidad es... La mejor manera de aprovechar los mejores momentos de mercado es tener una disciplina de aportación periódica, porque así aprovecharás los buenos, los malos y los regulares. Siempre vas a estar... Por eso estamos mejorando este sistema en Cobas. Eso en cuanto a nivel de operativa me parece muy interesante. Hay muchas gestoras que tienen la posibilidad de realizar aportaciones periódicas automatizadas, lo cual yo creo que es algo muy positivo para disciplinar al inversor. Oye, yo voy a ahorrar 100, 150, 200 euros al mes y directamente a mi fondo de inversión. Pero otra de las novedades que estabas comentando, Iván, y me gustaría que también nos pudieras dar alguna pincelada en la conferencia, el plan de empleo para empresas ya lo tenéis en marcha, pero tenéis previsto montar un plan de empleo para autónomos, que es también una novedad. Esto, la nueva regulación permite, como sabéis, las deducciones fiscales para los planes privados de pensiones se han reducido de forma drástica hasta los 1.500 euros al año, que te puedes deducir tú únicamente a nivel individual. Si quieres deducirte más, te puedes deducir hasta un total, creo recordar, de 10.000 euros, pero en este caso tiene que ser a través de un plan de empleo, es decir, la empresa también tiene que poner dinero y tú además puedes completar, pero esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con los autónomos? ¿Qué pasa? ¿Se han olvidado los autónomos? Los autónomos también tienen una vía para poder aportar más dinero a sus planes de pensiones y beneficiarse de una deducción. Este tipo de productos no están muy desarrollados porque son muy nuevos, es decir, la regulación lo permite desde hace muy poco, pero en Cobas vais a poner en marcha un plan de estas características. Pero la esencia es la misma, es tratar de darle una solución al empleado autónomo para poder hacer esto. Y es muy sencillo, o sea, simplemente aportas a ese fondo y es como si fuese tu empleador el que estuviese, o sea, tu plan de empleo de empresa. Y la cartera es la misma, es renta variable 100%. Sí, sería el selección, tratar de replicar el selección. A veces no es exacta, el céntimo no se puede replicar, pero la idea es replicar. Que el fondo de selección es el que reúne, por así decir, las mejores ideas, tanto de la cartera internacional como la ibérica. Que es más o menos un 85% internacional, 15% ibérica, más o menos. ¿Cuáles fueron las preguntas que más le hicieron? A mí siempre me genera mucha curiosidad. Hombre, la pregunta que es imposible... ¿En qué están los clientes? O ya no ¿Qué va a pasar? Ya lo sé yo. ¿Qué va a pasar con los mercados de aquí a un año? ¿No? Quizás la pregunta que obviamente nos cuesta más responder es ¿cuándo van a tirar los fondos? Y esa pregunta obviamente que es difícil de responder, pero lo que sí podemos responder es que hemos sembrado en un territorio fértil unas semillas muy buenas, compañías que son muy buenas, hemos arado ese terreno, conocemos muy bien qué estamos sembrando y ahora simplemente esperar los frutos. ¿Cuándo? Es difícil de decirlo, pero hay compañías que ya están tirando. Una de ellas, por ejemplo, podría ser Daniel, y que le expliqué como caso de inversión. Hace 5 o 6 meses, quizá un poco más, en octubre, estaba cotizando a 12, hoy está cotizando alrededor de 19 euros. Porque los inversores ya se están dando cuenta de qué es lo que ha pasado. ¿Y mantenéis la posición? Sí. Quiero decir, más allá de alguna pequeña modificación, ¿creéis que todavía tiene por ejemplo, una compañía que ha subido, dices, de 12 a 19, es más de un 50%, y sin embargo confiáis en que todavía tiene mucho recorrido? Pero, como comenté en la conferencia, está cotizando, si le quitas la caja, está cotizando a 2-3 veces beneficio, con una compañía que, para el oyente que no la conozca, nos da una solución al proceso de acero. El proceso de acero contamina muchísimo, entre 8 y 10% de las emisiones de CO2
vienen del sector de acero. ¿Y por qué? Porque hay dos procesos para producir acero. O utilizas materias primas o utilizas chatarra. Si utilizas materia prima, metes el mineral de hierro en el horno se llama un horno alto, lo calientas con gas. Para poder quitarle al mineral de hierro el oxígeno, le metes carbón. Lo malo es que por el otro lado por cada tonelada de acero, te sale 2 toneladas de CO2. Y aún así, este proceso representa aproximadamente 70% de la producción mundial. ¿Por qué no se hace con el otro proceso? Con chatarra, que contamina muchísimo menos, porque no hay suficiente chatarra. Danieli te da la opción de un proceso intermedio donde el mineral de hierro le quitas el oxígeno con gas o con hidrógeno. Y luego tienes el hierro puro. El hierro puro lo puedes utilizar como chatarra como arco eléctrico. Entonces, si utilizas hidrógeno, si utilizas energías renovables para el proceso, es que el proceso productivo del acero no contaminaría nada. Entonces, esto se está dando cuenta recién en el mercado. ¿Y por qué? Porque es que está consiguiendo Danieli carteras prácticamente todas las semanas, todos los días, no todos los días, pero todas las semanas siempre anuncia un contrato con una empresa de Estados Unidos, con una empresa china, con Arcelor. O sea, poco a poco se está materializando este proceso en Danieli y el mercado lo está viendo. Pero queda muchísimo todavía por reflejarse. Estamos hablando de una compañía que cotiza per 2, per 3. Es decir, o sea, es extremadamente barata. Pues vamos a dejar, ya que hablas de Danieli, nos has explicado un poco cuál es el proceso productivo, profundiza un poco en la tesis, cuándo la descubres, cuánto tiempo estuviste detrás de ella, cuáles fueron, digamos, los inputs que viste y que te llevaron a presentar la tesis y a decir tenemos que ir por ahí, y bueno, y cuál es un poco el retorno que tenéis esperado en esta compañía. La conocemos desde nuestra etapa anterior, pues, te diría aproximadamente 15 años, pero pues, quizás puede ser que más. Y durante todos estos años hemos visto cómo le ha ido bien, le ha ido mal, cómo cuando China se puso a inundar el mundo de acero, cómo las acereras sufrieron, los precios bajaron y lo pasaron mal. Pero es que ahora hay un proceso de descarbonización en el sector y un proceso de descarbonización impulsado también por los gobiernos, porque se quiere contaminar menos. Y para el que no sepa, todas las industrias que contaminan de cierta manera el acero, el vidrio, tienen un porcentaje de derechos de CO2 asignados libres, que no tienen que pagarlo. Eso a partir del 2026 va a ir reduciendo poco a poco y en 2034 ya no le van a dar ningún derecho libre. Y una tonelada de CO2 ahora mismo te cuesta 100 euros. Es un dineral pagar 100 euros por cada tonelada. Recordemos que por producir una tonelada de acero se producen 2 toneladas de CO2. O sea, tendrías que pagar 200 euros por tonelada de acero que produces. O sea, desaparecería el beneficio de las compañías acereras. Por eso hay que invertir y por eso las compañías cada vez están impulsando esta transformación. Porque en el Danieli lo que hace es montar la planta, montar la fábrica, los equipos que utilizan las acereras. Sí, o sea, lo que hace es te diseña, te construye todo lo que es la planta, una llave en mano, por decirlo de una manera fácil. Todo tipo de plantas, pero se han centrado en el proceso que quita el oxígeno con el hidrógeno o con el gas, que es el reducción directa del mineral de hierro, y en el proceso que utiliza chatarra, que es arco eléctrico. ¿Qué es eso? Un arco, un horno que metes los electrones con electricidad, se calienta, metes la chatarra y por otro lado sacas el acero líquido. Estos dos procesos, digamos que es el futuro del acero. Hay muchas tecnologías piloto que estén tratando de producir acero libre de CO2, pero todavía son proyectos piloto. Danieli tiene esta tecnología probada, más que probada, su competidor también. Así es que, hombre, una parte importante de la transformación verde del acero vendrá por este camino. Hablando de transformación verde, ¿por qué no invertís en renovables en España? Pues el año pasado os comenté que
Nuestra inversión en renovables es a través de una compañía que se llama Elecnor, que pesa 9% aproximadamente del fondo, que tiene 3 negocios. El primero es ingeniería, y valorando al múltiplo que ACS vendió su división de ingeniería, es que ya tenemos el market cap. Luego tiene una división de redes de transmisión, que su socio APG lo valoró hace 3 años en 500 y pico millones, otros 5 o 6 euros por acción. Y además tienes gratis atribuibles a ellos gestionan como 1.500 megavatios entre eólicos básicamente, pero su proporcional para ellos son 1.100 megavatios. Gratis. Eólico. ¿Por qué no invertimos en renovables? Porque las renovables españolas se están centrando mucho en fotovoltaica. El problema es que, para bien o para mal, el sol sale igual para todos. Aquí en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en Galicia, las horas de luz son las mismas. Por lo tanto, si pones muchísima producción o capacidad fotovoltaica, van a producir a la misma hora. Por lo tanto, el precio de la electricidad en ese momento va a caer. Y eso es lo que está pasando. En abril ya han habido un par de días con 6-7 horas con el precio de la energía a cero. Nosotros no invertimos en estas compañías porque los múltiplos que nos pedían para invertir en estas compañías asumían un crecimiento brutal, de que iban a multiplicar por 3, por 4, por 5 el EBITDA, poniendo más megavatios. Nosotros veíamos difícil esto y veíamos más que el precio se vaya a cero, la inestabilidad del sistema eléctrico, porque un día que hay tormenta o lo que sea, la producción no es la misma. Entonces, por eso no estábamos invertidos. Y además, se está incentivando, y yo lo estoy analizando personalmente en mi caso, que se ponga paneles solares en los tejados de las casas. Te da un subsidio de Next Generation y además te puedes deducir el 40% de la inversión en tu IRPF del año siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues va a quitar demanda de la red. Por lo tanto, quitas demanda, pones muchísima oferta a la misma hora, los precios pueden sufrir. Esto cambiaría si es que cambiamos radicalmente y muy rápido el parque automotor y lo ponemos todo eléctrico. Pero bueno, eso tardará su tiempo. Tiene que bajar de precio, etcétera. Te voy a hacer de abogado del diablo leyendo las declaraciones de curiosamente un amigo mío que es uno de los analistas de Pictet en energéticas y que recientemente ha concedido entrevistas en medios españoles especializados y dice lo siguiente, el señor Manuel Fernández Losa de Pictet: la inversión en España en renovables es la más rentable de Europa. ¿Te atreves a decir que se equivoca o cómo interpretas estas palabras de Fernández Losa? Pues no sé qué le llaman más rentable, porque si lo lógico es que los precios empiecen a bajar, tu beneficio obviamente va a caer. Creo que el año pasado, no, el anterior os comenté, cuando ya creas valor en este sector hasta que pones el megavatio a producir, porque tienes que hacer el estudio del viento, de las horas de sol, etcétera. Tienes que conseguir todos los permisos medioambientales, pero desde cuando ya está funcionando, tu parque eólico o fotovoltaico es un activo financiero. El coste operativo es... Tu coste financiero es un activo financiero que depende de los tipos de descuento y del precio. Si el precio va a bajar, que es lo lógico, y los tipos de interés han subido, el valor presente de eso va a caer. Y una muestra de eso es que uno de los principales productores de energía solar ya está diciendo que ellos tenían un 70-30 entre su energía producida con contratos a largo plazo, el que se llama PPAs, sí, Purchasing Price Agreement, a largo plazo, y un 30% a mercado. Pues han dicho que en un par de años esperan que sea 75-25, que quieren tener más precio asegurado. Y además ya empiezan a hablar de baterías, pero las baterías ahora mismo no son rentables y ellos dicen que quieren pedir subvenciones de Next Generation. Entonces, ¿será rentable? Pues que inviertan. No les digo nada. Es que no sé. Ahí, siguiendo un poco con las tesis de inversión, a mí me gustaría que profundizásemos un poco en la cartera ibérica,
porque habéis incrementado la exposición de la cartera a materias primas y la principal posición de la cartera, si no me equivoco, es Atalaya Mining. Son las minas de Río Tinto. ¿Qué nos puedes comentar de esta tesis? Mira, por terminar lo de fotovoltaica, yo hace 3-4 años le dije al CEO de esta compañía, prefiero no decir su nombre, que iban a morir de éxito. Porque cuanto más megavatios pongas, menos iba a ser su precio. Y pues parece que está pasando. Materias primas, Atalaya, justo esta semana Juan Cantús ha ido a ver las minas, ha habido una conferencia de un banco que ha organizado toda la franja pirítica del sur y la idea es muy sencilla. Con unos precios del cobre bastante razonables, nos sale que vale el doble. Lo que pasa es que tiene una alianza con una nueva tecnología que puede aprovechar mejor el mineral. O sea, cojas la tierra y antes sacabas, digamos, el 10%. Ahora, con esta tecnología puedes sacar muchísimo más cobre de la misma tierra. Y además, como subproducto, sacas zinc. Entonces, algo que antes tenías que tirarlo, primero, no aprovechabas toda la tierra. Y luego, algo que lo tenías que tirar porque no sacabas suficiente zinc, ahora sí que sacas muchísimo zinc de ese proceso. Si es que esto funciona, que lo van a poner a nivel piloto, ha funcionado. Lo van a poner a nivel operativo o comercial en el segundo semestre, en agosto, si no me equivoco. Si es que esto funciona, es que Atalaya vale prácticamente el triple de lo que cotiza ahora. Entonces, el peor escenario vale prácticamente el doble, el mejor vale el triple. Y luego también hay que analizar un poco el cobre, ¿no? Todos queremos ser renovables, queremos contaminar menos, pero para producir la energía renovable son emplazamientos pequeños, no es como una central nuclear que puedes en un mismo emplazamiento tener 500 megavatios. Lo normal es que tenga 50 aquí, 100 allí. Para trasladar esa energía hasta la red necesitas cables de cobre. O sea que esto es importante. Resulta que precisamente por el impulso e incentivo de las energías renovables, como puede ser el caso de las fotovoltaicas, se va a necesitar un incremento más cobre para poder conseguir que el sistema funcione y poder interconectar. ¿En qué papel juega el riesgo regulatorio en una inversión de estas características? Lo digo por lo siguiente, porque también hay por parte bueno, aquí en el caso de España, por ejemplo, creo recordar que la ley de cambio climático pone nuevas restricciones a la extracción de minerales. Es cierto que las licencias que ya están concedidas las puedes explotar, pero no te permiten explotar nuevos yacimientos. ¿Juega algún papel relevante el análisis de riesgo regulatorio en este tipo de industrias, en este tipo de actividades que lógicamente pues dependen mucho también de la regulación existente en cada momento? Sobre todo permisos medioambientales, pero para donde ellos quieren invertir no hay ningún problema. O sea, ya hemos visto, por ejemplo, ENCE, todo el problema que ha tenido en su planta de Pontevedra. Parece que ha ganado, pero vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Pero obviamente la regulación, los permisos ambientales es básico en cualquier sector y más en estos, y también en el de utilities. A nosotros en utilities no nos gusta invertir en una compañía pura de una tecnología, porque es que estás expuesta a esto, a una regulación que te la pueden cambiar de la noche a la mañana, como pasó en el 2013. Nosotros en una utility lo que buscamos es diversidad de países, o sea, reguladores, y diversidad de tecnologías, que tenga nuclear, que tenga gas, que tenga renovables, que no solo sea fotovoltaico, sino también eólico, porque se complementan. La eólica produce en invierno y cuando de noche, que hay un poquito más de viento. Pues la solar justo lo contrario, produce en verano y de día. Entonces, por eso hay que tener un buen mix, y la regulación obviamente que es básica. Iván, nos estamos quedando sin tiempo, pero no me gustaría que te fueras sin comentarnos. Hemos hecho un repaso a la conferencia, nos has presentado un par de tesis de inversión importantes, has hablado de las renovables, pero háblanos de alguna compañía
que hayáis liquidado su posición, que hayáis vendido? Hombre, liquidado no. Bueno, en el Fondo Internacional hemos vendido el liquidado International Seaways, que es una compañía, Paco lo explicó bastante bien, una compañía cíclica, que no puedes estar ahí toda la vida, sino cuando la acción sube, vendes. En el fondo ibérico, SACIR pesaba un 5% a finales del 21, sí, más o menos, y ahora pesa alrededor de 1%. ¿Y por qué? Porque la acción se ha ido de un 80, un 90 a cerca de 3 euros. ¿Y por qué? Porque más o menos se ha cumplido nuestra tesis de inversión. Todo el mundo, si yo te pregunto a ti... Eso es doblar, bueno, casi doblar. No doblar, pero un 60-70% sí. Si yo te pregunto por SACIR, es que todo el mundo tiene en la cabeza SACIR una constructora. Pues no, SACIR es una compañía de concesiones. Más o menos ha seguido el mismo camino que siguió Ferrovial hace 10-15 años. Lo que nosotros vimos en su momento es que se estaba convirtiendo en una compañía de concesiones y además una compañía muy especial. Para nosotros era como un bono cotizando descuento y encima con protección de inflación. ¿Por qué? Porque más o menos el 90 y muchos % de sus concesiones están protegidas, ¿no? Si pasan más o menos coches, da igual. Y luego cotizaban a descuento y además sus concesiones están ajustadas por inflación todos los años. Entonces, eso no lo veía el mercado porque pensaba que era una constructora. Obviamente, había muchas concesiones que estaban en fase de construcción. La mayoría de ellas han terminado y ahora el mercado sí que lo está viendo y la acción ha reflejado esto. Bueno, Iván, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, mira, como estás aquí y como en ocasiones nos cuesta traerte porque estás ahí con tu 95% del tiempo dedicado... 95 no, 99. 90 y muchos. 90 y muchos, ha dicho, 90 y muchos. Pues ya que te tenemos en este 1% restante, voy a dejar que quien quiera, no os peleéis, haga la última pregunta, pero tiene que ser muy rápida. Yo es que, simplemente es que lo dejasteis en el tintero antes y me pareció una reflexión muy interesante. Una de las preguntas más comentadas en este tipo de conferencias es, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a ver ¿cuándo se va a reflejar las rentabilidades en el fondo, etcétera? Y comentabas, Iván, con mucho criterio que, bueno, que evidentemente la principal labor del inversor, del gestor, es comprar a buen precio y ya luego es cuestión de tiempo que el mercado lo reconozca. Pero hubo una frase, una reflexión que hizo Paco que me parece también interesante, es que normalmente el mercado reconoce la valoración real de las compañías de forma violenta, es decir, de forma muy rápida, o sea, que no es en muchas ocasiones no es una revalorización gradual y moderada, sino que a lo mejor el fondo se encuentra plano durante X tiempo y de repente en 1 o 2 años se consiguen fortísimas rentabilidades de golpe, ¿no? Sí, más o menos lo que te comenté de Daniel, y ha pasado de 12 a 19 en 6 meses. Eso nunca lo vas a saber cuándo va a pasar, eso es como tener la bola de cristal, no la tenemos. Pero es lo lógico, esperar. Comentaba Paco que el 96 al 97, 98, el índice general hizo una subida tremenda. Lo que nosotros podemos seguir trabajando es en asegurarnos que nuestras tesis de inversión se cumplen. Nosotros somos los primeros en tratar de matar las tesis de inversión y para eso nos hemos organizado de tal manera que Paco siempre está en una compañía, hay un analista y hay otro analista que más o menos es el poli malo. No siempre es así, pero tratamos de que sea así. Y aquí quería, poner en valor también al equipo, no solo Minkun nos da una visión de qué es lo que está pasando en Asia, está trabajando con nosotros desde 2008, Carmen está trabajando con nosotros desde febrero de 2009, Juan Huerta de Soto está trabajando con nosotros desde septiembre-octubre del 2013, Vicente quizás es el único un poco nuevo que ha empezado con Cobas, pero yo le llamaba cada vez que quería enterarme de farmacéuticas, de las compañías de trenes, habíamos dejado la compañía y queríamos hacer un update rápido, llamaba a Vicente. Entonces Vicente ya sabe cómo trabajamos, tiene nuestra filosofía. Yo vengo trabajando con Paco prácticamente 20 años, entré como becario obviamente en Bestinver
marzo del 2003 y poco a poco fui ganando experiencia y subiendo en categoría. Entonces tenemos un equipo, unas compañías que están súper analizadas, todos más o menos pensamos o tenemos una misma filosofía y es cuestión de tiempo. Obviamente que los últimos años no hemos rendido lo que teníamos que rendir, pero creo que tenemos unas muy buenas compañías, un muy buen equipo y que estamos seguros que la rentabilidad llegará. Bueno, pues yo también lo estoy. Creo que tenéis una filosofía que habéis mantenido, los track record que os acompañan y que os adornan, pues la verdad que están ahí, y tarde o temprano al final las tesis, algunas mejor y otras peor, pues se irán cumpliendo, así lo espero, y espero que te sigamos pudiendo tener aquí, Iván, en más ocasiones para que nos expliques también cómo lo haces esas tesis de inversión. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, vosotros por la invitación. Bueno, la invitación la tienes. Y ya disculpa si no puedo venir más veces. No, hombre, no, te vamos a dar una tarjeta ahí para que vengas cuando tú quieras, eso no hay ningún problema. Iván, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por compartirlo con nosotros y con nuestros oyentes. Nosotros vamos a hacer una pausa mínima, nos vamos a ir enseguida a la tertulia, pero antes van a ver una sorpresa que les tenemos preparadas, un invitado muy especial que nos va a contar cosas muy interesantes, y a la vuelta venimos enseguida ya con la tertulia. Bueno, y un pequeño alto en el camino en el programa de hoy porque tenemos una visita sorpresa fugaz, pero importante en el día de hoy. Nos acompaña también Alejandro de León, fundador y CEO de MiCrowd. Alejandro, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchísimas gracias por la Hoy oportunidad. 2 gestores por el precio de uno, 2 compañías, y esta en concreto una de las que más nos gusta. Es MiCrowd. MiCrowd, para el oyente de radio, ya es conocido porque hemos hablado de ella en otras ocasiones. MiCrowd es una forma de invertir de una manera solidaria, pero sin regalar pescado, ¿no? Financiando cañas. ¿Cómo es esto, Alejandro? Sí, pues al final es una inversión, como siempre digo, y la inversión lleva aparejado un riesgo, eso es lo primero, y es inversión en mujeres pobres en Latinoamérica, en Perú, México, Nicaragua y Costa Rica. Entonces les damos créditos para que emprendan, solo financiamos emprendedoras, y cuando repagan, pues el inversor se lleva una rentabilidad. ¿Cómo surge la idea de MiCrowd? ¿Cuándo surge? ¿Y qué resultados estáis teniendo durante estos años? Pues mira, surge hace 10 años realmente, aunque la empresa tenga solo 7, pero yo tengo unos niños becados en Nicaragua hace 10 años, y las madres de estos niños becados me empiezan a pedir microcréditos. Entonces, bueno, empiezo con mi propio dinero, y cuando veo que tiene cierta rentabilidad, tenemos histórico un 7.22 en los créditos que han pasado, digamos que se han cancelado. Claro, cuando veo que tiene cierta rentabilidad, pues monto una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues desde entonces tenemos, la verdad que 7 años, como ves, hemos diversificado un montón los países, que es una cosa muy importante en cualquier inversión, ¿no? O sea, sectores, países, mujeres, etcétera. Y luego, sobre todo, yo lo monto porque encuentro como una oportunidad entre que la gente se beneficie aquí y que beneficie a todas estas mujeres, ¿no? Ya hemos financiado alrededor de 20.000 mujeres. 20.000 mujeres. Sí. No se dice Así, pronto. Sí, total, así que súper contento. ¿Y qué hacen estas mujeres con esa financiación que pues mira, les llega a través de MiCrowd? Yo siempre digo que al principio, cuando llegamos a una nueva comunidad, lo primero es agricultura, ganadería, pesca, por lo de la caña, y cuando pasan unos meses es bonito porque los negocios que era pues sector primario al principio, de repente empiezan ya a financiarse más comedores, luego empieza a entrar tecnología y venden teléfonos móviles, cibercafés, y negocios mucho más tecnológicos. Y sí que es verdad que al principio financias muchas vacas y muchos cerdos, pero hay un momento que financias máquinas para que, por ejemplo, sea más eficiente la parte que cuando ordeñas a la vaca, ¿no? Entonces es muy bonito para mí, como ves, ver poco a poco cómo va entrando la tecnología en estas comunidades y haciendo que sean más ricas estas mujeres, ¿no? Esto que nos cuentas, Alejandro, me recuerda mucho a un programa que tuvimos hace ya algunas temporadas con María Ángeles León, sí, el Global Social Impact Fund, que está dentro del grupo Santa Comba, y que tenía una filosofía, yo creo que parecida, pero corrígeme si me equivoco. Al final se trata no de dar dinero a este tipo de comunidades a fondo perdido, como hacen muchas ONGs, en donde los resultados finalmente no se terminan de ver ni de cuantificar, sino directamente decir, oye, tenéis buenas ideas, sois productivas, queréis sacar adelante vuestras familias y vuestras comunidades, os hace falta un empujón, aquí lo tenéis, pero
con responsabilidad, con exigencia de recuperar el dinero que os ha llegado. ¿Esta fórmula funciona según vosotros? Sí, completamente. O sea, yo soy súper fan del fondo de María Ángeles y de la filosofía que tienen. Y la filosofía, al final, ellos invierten muchas veces en el equity de las compañías, o sea, se hacen accionistas. Nosotros nos metemos más en la parte de deuda, pero como te puedes imaginar, es complementario, ¿no? O sea, hay algunas mujeres que necesitan... Uno renta variable y vosotros sois más renta fija. Total. Y claro, hay negocios que necesitan equity para salir adelante y hay negocios que con deuda pueden salir, ¿no? O sea, al final a mí me encanta, o sea, en nuestro caso, que es deuda, a mí me encanta porque la deuda va desde una mujer que se abre un puestecito en su propia casa hasta la que necesita 20.000 euros para una máquina. O sea, la deuda es bastante versátil, ¿no?, en estos países. Y entonces es bonito ver cómo a lo largo de los años hemos financiado tantas mujeres diferentes de tantos sectores diferentes y cómo la innovación siempre va por delante de lo que te puedas imaginar, ¿no? Las mujeres van a pedir créditos de cosas inimaginables y muchas veces tenemos el prejuicio de, bueno, este es buen crédito o este es malo. Nunca lo sabes, ¿no? En cualquier caso, para los oyentes que nos escuchan, para la gente que nos ve, es una inversión en créditos. O sea, el dinero que nosotros metemos en MiCrowd, Alejandro, finalmente se convierte en un crédito a una de estas mujeres. ¿Cuáles son los riesgos que asume? ¿Cuáles son los retornos esperados? ¿Cómo funciona? Y ya si nos das alguna pista de cómo podemos invertir a aquellos que estemos interesados, pues venga, te lo agradecemos. Venga, pues te contesto del revés. La página web es microwd.es, micro, una W y una D, o sea, como micro y crowd.es. Sí, lo vamos a poner en el Twitter del programa para todos aquellos que lo quieran ver. Genial, millones de gracias. Lo segundo, la rentabilidad histórica es el 7.22, pero como siempre se dice que las rentabilidades futuras pueden no tener que ver con las rentabilidades pasadas, pero el histórico de, pues no sé, de los 10.000 créditos que se han cancelado a día de hoy, pues es un 7,22. Y los riesgos, yo diría que, a ver, hay dos riesgos muy claros, que son que la mujer no quiera pagar o que no pueda. Que al final nosotros tenemos como un 6% de créditos que han impagado pasados 2 años, que es cuando ya lo consideramos que no lo vamos a recuperar, y la mitad es porque no quieren y la mitad porque no pueden. Las que no quieren vamos a un proceso judicial porque nos han engañado, las que no pueden no hacemos nada, ¿no? O sea, una señora se compra una vaca, la vaca se muere con un virus, pero lo ha intentado, pues no hacemos nada. Y luego obviamente pues los países donde invertimos son países que tienen cierto riesgo también y luego bueno, pues el riesgo, digamos, también de temporales, lluvias y todo eso a veces nos afecta, ¿no? Pero un 7,22% en un producto de renta fija y además haciendo una labor social importante, no se me ocurre mejor manera de hacerlo ni mejor manera de invertirlo. Como diría yo, y lo digo yo, que soy liberal puro, que viva el capitalismo, ¿no? O sea, completamente, sí. Yo descubrí el capitalismo con MiCrowd, o sea, yo hace 10 años no creía o no había pensado el potencial que tiene el capitalismo, pero las ventajas aparejadas a que una persona pobre compre por 1 y venda por 2 hacen que mi pensamiento a día de hoy es que el capitalismo no solo ayuda a los pobres, sino que ayuda especialmente a los pobres, ¿no? O sea, lo que ayuda a los ricos es el clientelismo. El capitalismo es lo que permite a los pobres dejar de serlo, ¿no? Es el antídoto. Para terminar, Alejandro, aquí sabes que somos grandes fans del largo plazo, inversión sensata, sabiendo en lo que nos metemos y siempre a largo plazo. En MiCrowd a medio largo plazo que tenéis. Completamente. O sea, yo al final me pasa lo mismo que a vosotros. O sea, yo lo que le pido a la gente es que esté con nosotros, que apueste, porque nosotros tenemos carteras de gente que se ha recuperado incluso de mujeres que, por ejemplo, que fallecieron durante el COVID y este tipo de cosas, y la cartera al final se recupera porque hay una diversificación, porque hay muchos créditos, porque hay muchos países, muchos sectores. O sea, yo siempre digo diversificación y largo plazo también, ¿no? Entonces nosotros a futuro que tenemos, pues la idea es abrir muchas más comunidades y sobre todo que las mismas mujeres repitan, porque cuando una mujer repite el crédito baja mucho el riesgo, ¿no? Un segundo crédito impaga mucho menos que un primer crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Que en MiCrowd, claro, cada vez va habiendo más esta familia que estamos creando de segundos, terceros, cuartos, quintos créditos. Fantástico, Alejandro. Pues enhorabuena por la iniciativa, por el éxito y por lo bien que va después de estos 10 años de iniciativa. Y ya lo saben, gracias. Si quieren inversión sensata a largo plazo y además haciendo una función social importante, aquí tienen MiCrowd. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Bueno, pues ya han visto la sorpresa que le teníamos preparado, ese MiCrowd, esa forma de invertir a largo plazo y además hacer al mismo tiempo una labor social y no dando dinero a fondo perdido, ¿no? Ayudando, como decía nuestro invitado, ni dando los peces, ni dando la caña, sino financiándoles la caña, porque ellos ya saben pescar, ¿no? Es una idea muy interesante que se junta con las otras que nos ha dejado Iván Chevedina. Tenemos unos minutos de tertulia, es decir, que se nos ha alargado bastante las dos entrevistas y no tenemos mucho. Yo sugiero dos, si queréis, de la parte de Iván. A mí me ha llamado mucho la atención cómo buena parte de esas tesis que nos ha contado, incluida la del acero, está muy influenciada por las decisiones políticas y por tendencias políticas del momento, todo el tema de las renovables, esas obligaciones y esos derechos de emisión que no dejan de ser impuestos y que restan muchos beneficios a las empresas que son intensivas en el uso de combustibles fósiles y de emisiones de CO2. Y por otro lado, si queréis, ya la vertiente un poco más filantrópica que nos han traído desde MiCrowd. La primera, ¿cómo veis ese intervencionismo o digamos ese toque político a la hora ya de definir negocios? Que hay negocios que ya están puramente definidos, ¿no? por la normativa política. A ver, más que decididos, están influenciados. Yo creo que una de las tesis que ha comentado Iván, que es muy interesante y además que la desarrolló en profundidad en la conferencia de Cobas, es la de Danieli. Pero eso es una ventana de oportunidad. Es decir, si hay una regulación por parte de las grandes potencias tendente a reducir las emisiones de CO2, pero al mismo tiempo el mundo va a seguir necesitando acero, porque va a tener que seguir necesitando acero. No vamos a construir las infraestructuras con paja o con madera, porque eso lógicamente produciría un efecto que en última instancia se acabaría traduciendo en un descontento por parte de los votantes, que es un poco lo que ha sucedido. Acordaos, el tema de la energía. Lo que ha pasado en estos 2 últimos años es que con el encarecimiento tan fuerte del precio de la energía, fundamentalmente de materias primas como el gas, el petróleo, etcétera, muchos países han optado por dar marcha atrás a la prohibición, el veto a la energía nuclear. Y lo que antes era prohibido, como la energía nuclear, ahora no solo no es prohibido, sino que es energía verde. O incluso lo que antes era combustible contaminante como el gas resulta que también es verde ahora. Entonces, ¿eso por qué pasa? ¿Pasa porque ha habido un cambio de criterio por parte de los gobiernos? No, eso pasa porque a la gente no le gusta pagar precios disparatados de la energía. Entonces, a los gobiernos les interesa tener una energía barata. Pues no, pues algo parecido sucede con esto. ¿El acero se va a dejar de producir porque emita CO2? No. Pero al mismo tiempo van a surgir, gracias a la creatividad humana, que eso sí que es ilimitado e inacabable, gracias a la creatividad humana van a surgir nuevas tecnologías que van a permitir reducir las emisiones de CO2 sin dejar de fabricar lo que necesitamos. Yo creo que Danieli es un buen ejemplo de ello. Y la seguridad con la que nos lo ha contado ha sido tremendo. De hecho, en la conferencia él presenta el proyecto o la tesis como vaya oportunidad. Lo que a mí me extraña es que esto pues haya quedado solo en Cobas y no llegue a otros fondos, no, hasta que se haga público, se crea interés y al final se refleja en la cotización y al final pues llega al valor objetivo que parece que es mucho más alto que el que tiene. Solo un apunte con respecto a todas las oportunidades. Lo hemos visto durante estos últimos años y lo hemos comentado en varias ocasiones en el programa. Acordaos de cuando el petróleo en general estaba absolutamente denostado. Nadie quería invertir en petróleo. Ni siquiera las propias petroleras invertían en nuevos yacimientos petrolíferos porque estaba absolutamente denostado por parte de todo el mundo, opinión pública, opinión publicada, gobiernos, etcétera, que era el fin de los combustibles fósiles. Ahí hubo gestores y hubo gestoras que decían, oye, cuidado, la transición ecológica sí se va a producir, pero no se va a producir de forma ni tan rápida ni tan drástica como nos están vendiendo. Por lo tanto, aquí hay un gap entre oferta y demanda y esto se va a traducir en que no va a haber suficiente petróleo como para abastecer la demanda y eso se va a traducir en precios disparados de la energía y va a haber oportunidades de inversión. Bueno, pues eso es otro ejemplo de cómo a veces las regulaciones pues también ofrecen ventanas de oportunidad. No, y hay un punto muy importante, lo ha dicho al principio Iván.
una cosa es dónde cotiza la compañía, o dónde tiene su sede, la asociación que nosotros hacemos mentalmente de si una compañía es alemana, española o francesa, y otra cosa es dónde factura. Claro, porque incluso en estos temas decimos, no, es que el camino hacia las renovables no se va a detener. No, a lo mejor no se va a detener aquí, en España. Dices, no, sea cual sea el gobierno, va a seguir, ¿vale? Pero ¿cuánta de la demanda del acero actualmente proviene de Europa? ¿Qué porcentaje de la demanda del cobre proviene de Asia? ¿Qué porcentaje de este otro metal viene de cada uno de los continentes? Entonces dices, incluso aunque tu tesis sobre que ese cambio en las renovables en el mundo occidental, en Europa, Estados Unidos incluso, pues se va a mantener, que sería discutible por muchas de las cosas que estás diciendo, porque claro, luego cuando toca pagar la factura de la luz cara ya es más difícil mantenerlo, pero incluso aunque eso se mantuviera, dices, pero si la demanda está allí y eso es, o sea, están tan lejos de estar pensando en las, iba a decir memeces, en las que estáis pensando vosotros, que plantearse que va a bajar la demanda de tal o cual mineral, mira, no, mira quién está consumiendo y mira dónde están facturando las compañías, que es verdad que hace 10 años tenían el 90% de su facturación en Europa, pero ahora pues ya no lo tienen. Bueno, y las ineficiencias que se generan con ese tipo de políticas, y que también detectó en su tesis de inversión Juan Huerta, que aquí la explicó, ¿no? Cómo ese pensamiento de que los combustibles fósiles se iban a acabar hizo que ahora se haya producido una crisis de oferta que haya dado oportunidad a aquel que sí que invirtió y sí que tiene la industria a punto para los picos de demanda que tenemos ahora. Qué pena que nos hayamos quedado sin tiempo. Domingo, gracias. Una semana más por estar con nosotros. Fernando. Manolo, muchas gracias a ti también. Placer. Fernando, a ti muchísimas gracias. Gracias a ver a vosotros. si convencemos a Luigi para que os repartáis más y que te podamos disfrutar más aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Muy bien. Gracias a Value School también, gracias a Cobas, a Microud, a todos los que han participado hoy, programa de lujo sin duda, y a todos ustedes, señores oyentes, por estar ahí una semana más, por acompañarnos, por seguirnos y por hacernos disfrutar de esto cada semana aquí en Es Radio. Les dejo en compañía de la mejor programación, la de Es Radio. Les espero aquí la semana que viene con asuntos de su interés y nada, desearles que sean muy felices, amigos.